El primero es lo que los pueblos indígenas tienen para ofrecer a la iglesia y cómo crear espacios para escuchar y diálogo genuino entre las tensiones en la iglesia indígena debido a su herencia colonial. Posibles preguntas para generar diálogo sería: primero, cuente algo de tu historia personal y cómo ha vivido esta tensión o conflicto aparente entre ser indígena y ser cristiano, y cómo ha crecido o cambiado con el tiempo, este aspecto. O cuenta de otra persona que te parece un buen ejemplo para ti. ¿Cómo crees que podemos crear espacios de encuentro? Hay indígenas cristianos y cristianas que siguen lo que les enseñaron y no creen que puede reconciliar lo indígena con el cristianismo, o líderes tradicionales que creen lo mismo por otras razones, y otros que se encuentran entre esos dos polos. ¿Cómo conversar y generalmente escucharnos? ¿Qué tienen los pueblos indígenas que necesita la iglesia hoy? ¿Cómo pueden los pueblos indígenas enriquecer el camino con Cristo? ¿Creen que es necesario llamar a la iglesia eurocéntrico dominante, escuchar voces indígenas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué piensa de esta declaración? En la mente de muchas personas blancas, personas urbanizadas, personas occidentalizadas, sigue viendo a las personas indígenas como los pobres indios que necesitan ser rescatados, o como una raza salvaje noble para admirar desde su distancia. Sin embargo, sabemos que podemos ser totalmente autoempoderantes, autosostenibles, autoteologizantes y ser maestros sabios a la sociedad occidental blanca moderna. Pues realmente que la iglesia indígena puede contribuir al resto de la iglesia en general. Podría mencionar la música primero, digamos, que en el pasado puede ser que con los orígenes del colonialismo solo había una forma, pues, a la manera como enseñaba la católica, incluso en otro idioma. He visto que ahora en este tiempo hay hermanos que componen ya sea con guitarra, los evangélicos, ya los de la católica o carismática también con marimba. Hay unas rítmicas que cuando hacen los cantos pues acompañan, ¿no? Y hay como cuando llega, digamos, a los tonos tristes pues también, pero ahí aún los hermanos están a la... Puede ser que sea nada más digamos, para los chufes diría, pero puede ser que alguna iglesia, algún otro grupo puede ver eso o identificar también esas rítmicas o las tonalidades que puede ser que tocan también en su iglesia, pues. Sí, pues yo creo que la pregunta pues tiene que ver mucho con el trabajo que quiero investigar, por lo menos. Sí, bueno, siempre es como más fácil proponer a la población cristiana como víctima, ¿no? Que no se acepta y todo esto. En el caso de la sierra, pues es la imagen que siempre se ha tratado de proyectar. Pero yo creo que también es interesante como escuchar justo por qué las autoridades o la misma comunidad no quiere el cristianismo. Y ahí pues hay todo un reto de habitar y compartir o cohabitar con ellos, aún en ese deseo de no permitir. Entonces para mí eso es algo que eso mismo yo creo que la iglesia debe aprender, como más bien
cómo puede estar ahí. Porque si hay algo que no se acepta, bueno, yo pienso también como cristiano, es que entonces cómo yo puedo habitar, ¿sí? ¿Y qué es lo que no se acepta ahí? Porque en la sierra siempre se ha pensado que dicen, siempre tenemos un mensaje para la humanidad. Entonces, eso, si ya eres cristiano, ya no tiene nada más que ofrecer. Pero a la vez, deja que pensar muchas cosas, ¿no? Porque es una realidad que no se puede evitar. Si hay cristianos, evangélicos, católicos, que están ahí. En las prácticas, en los rituales, hay aspectos, hay rasgos. Entonces, pero la misma resistencia, lo que realmente quieren defender, yo creo que puede convertirse en una tarea de la iglesia. Y en eso creo que sí contribuye, ¿no? Porque estoy seguro que simplemente si hubieran dicho no, pues vengan y hagan, hoy en día pues la comunidad estuviera más dividida de lo que está. Pero por lo menos esa lucha los tienen ahí, como de que no se haga iglesias y cosas así, o siempre están alerta con eso. Entonces, pero yo siempre pienso más desde mí, ¿no? Cómo yo puedo vivir ahí, aunque ellos no quieran. Y hace poco cuando fui, porque me estaba postulando para ser profesor, ellos dijeron que me iban a hacer firmar para que nunca funde una iglesia ahí. No tengo intenciones de fundar iglesia ahí, pero el hecho de ser cristiano ya tratan de evitar todo cualquiera. ¿Tienes miedo de que Casabigo se convierta en iglesia? Lo bueno es que Casabigo nunca lo han visto como algo, una iniciativa de iglesia o evangélica o cosas así, más por el énfasis de trabajo por el idioma. Sí. Entonces, que sí, a alguno le pesa que el desarrollo de la lengua y toda la producción sea hecho por los cristianos. Eso a algunos les pesa. Pero como hay jóvenes que no son creyentes y son los que finalmente terminan divulgando sus materiales, entonces no recae tanto ese peso. Pero sí en algunos cristianos que piensan que estamos simplemente ahí para hacer trampa y después poner una iglesia o cosas así. Porque hay otros huihuas que sí están tratando de hacer eso. Sí. Pues yo creo que hay una pregunta algunos sobre tensiones y eso. Bueno, creo que también puede aportar mucho. A veces uno como que se acomoda a las enseñanzas doctrinales y a unas reflexiones bíblicas que ha tenido de tanto tiempo yendo a la iglesia. Y al estar con personas de otras identidades, no solamente indígenas, sino de otras etnias, nos permite como mirar otras cosas desde otra óptica que no vemos. Entonces yo creo que la iglesia indígena en ese sentido, cuando uno estudia la Biblia o la realidad, te hace ver de otra manera la aproximación hacia el texto bíblico y hacia la realidad. Y yo creo que eso lo que hace es que amplifica cómo nosotros entendemos la fe, la buena nueva, cómo entendemos también las relaciones, esta amplificación aún de cómo Dios ilumina y se revela en la vida. Yo creo que en ese sentido allí
mucho la iglesia indígena puede aportar. También puede aportar, me parece que en áreas donde en algunos contextos culturales se ha metido mucho el tema del consumismo y aún el capitalismo y el imperio como una amenaza real y latente hoy día en nuestras sociedades. Entonces mirar otras maneras de vida, alternativas de construirse, de relacionarse, aún de una economía diferente, permite también que cuando se trabaja desde las convivencias indígenas, se permite que también haya un aporte desde allí para dar otras alternativas, no la única, pero otras alternativas de vida que estén más cercanos a la buena nueva de Jesús y su shalom. Y entonces todos estos conceptos que ya nosotros sabemos, conocemos de reciprocidad, de complementariedad, de la integralidad y otros más, nos permite como seguir profundizando. Pero también yo creo que ayuda mucho también a preguntarnos cómo la presencia de la Ruá, del Espíritu, ha estado caminando con los pueblos indígenas. Amplifica también lo que decíamos en estos días, que no es un paradigma, sino los paradigmas. Los paradigmas, sí. Los paradigmas misionológicos. Yo creo que no hay en estos días hay espacios donde está trabajando el tema de la Gran Comisión, como si fuera una sola Gran Comisión. Entonces yo creo que mirar otra vez los pasajes bíblicos y las realidades de los pueblos indígenas nos permite ver que no hay una sola forma. Sin embargo, nosotros como seres humanos, como decir que esta es la manera, ¿no? Y la única manera. Bueno, solo agregando. Yo simplemente como para reforzar lo que estás diciendo, Joki, siento que desde mi experiencia y punto de vista, siendo muy separada de muchas generaciones de la indigeneidad que podría tener mis ancestros, ¿no? de todo ese legado, y más bien viviendo en una cultura muy occidental, donde se piensa que la teología y la relación con Dios es algo como algo que es uniforme, es homogéneo. Creo que participar en encuentros con memoria indígena, conocerte a ti, Joki, experimentar, escuchar sobre el rostro cuna de Dios, darme cuenta de que hablar de Dios no siempre tiene que ser hablar de un padre, sino padre, madre, Dios, cosas así. A mí me han ayudado a tener una distinta relación con Dios personalmente y a abrir un poco también los horizontes teológicos y de la experiencia de fe para otras personas a mi alrededor también. Entonces es como eso también abre las posibilidades para la iglesia de tener una comunión más grande, más profunda con Dios, y a no caer en los colonialismos y violencias que ha cometido en el pasado, pensando que simplemente podemos prescribir y todos tienen que experimentar Dios de la misma forma. Tal vez hilando con lo que dice Tori, mi experiencia ha sido un poco parecida, y yo hablo de que he tenido varias conversiones en mi vida y algunos hermanos o colegas se escandalizan, pero descubrir o explorar la indigeneidad y el rostro más indígena de Dios y mi herencia
igual negada por mucho tiempo, ha significado una nueva conversión y ha nutrido mucho mi fe. Perdón, te mandé. Ha nutrido mucho mi fe de muchas maneras. Entonces ha enriquecido mi perspectiva de Dios, mi perspectiva de la vida, me ha ayudado a profundizar mi propio discipulado, me ha hecho más cristiana por estos nuevos descubrimientos del rostro de Dios, un Dios que se ha hecho más grande, más interesante, más abarcador. Entonces yo creo que hay un aporte en cuanto a la espiritualidad. Creo que este Dios que tiene un alcance más cósmico, esta espiritualidad que es más relacional, sí hace una diferencia. Y pues yo les contaba el otro día, no es igual no es lo mismo algo que es y algo que se parece, no es lo mismo tener un montón de iniciativas verdes a realmente querer conectarse con el resto de seres vivos, humanos y no humanos, porque creemos que somos parte de un mismo tejido. Y creo que esa perspectiva es muy bíblica, es muy apegada también a los conceptos del shalom, pero es una perspectiva muy poco explorada. Entonces creo que hay como, me parece a mí que el Summa Causai, por ejemplo, el Summa Camaña, se parece mucho a la ética de la Biblia, pero ha sido demonizada y ha sido silenciada por mucho tiempo a pesar de ser muy bíblica. Entonces creo que algo de la espiritualidad, creo que otro aporte con el estilo de vida, aunque estoy consciente, me acuerdo de las palabras de Benita, a veces idealizamos y ella misma dice, mi generación no está encarnando esos principios, pero creo que en los principios, en la espiritualidad, en la cosmovivencia, en la ética, sí hay un estilo de vida que es diferente, un estilo de vida que es mucho más sustentable, que es mucho más armonioso, y creo que eso es algo que sí se necesita rescatar. Y creo que el otro aporte tiene que ver con la cultura, porque la experiencia de las comunidades indígenas cristianas creo que le traen a la iglesia algunas preguntas que no ha querido hacerse por mucho tiempo, relacionadas con la fe y la cultura, cómo la fe se expresa en diferentes culturas. Entonces creo que sacude un poco a la iglesia y le saca de la banca del confort. Estaban preguntando si vienen experiencias o algo que a mí me sacudió mucho. Fue hace varios años cuando estaba en Chiapas y allá llegaron varias personas y estaban haciendo, era como una conferencia en la Universidad de la Tierra, si recuerdo bien el nombre. Y uno de los presentadores es maya, pero no recuerdo exactamente de qué comunidad. Y él decía que cuando se había acercado, él estaba haciendo esfuerzos en su comunidad y él era un hombre, es un hombre joven, estaba hablando de la identidad, de los valores mayas, decía él, de la espiritualidad maya y cómo eso se debe rescatar dentro del cristianismo. Su abuelo le había dicho que nos han dicho que eso era malo y que teníamos que vomitarlo. Y yo ya lo he vomitado. Y yo no soy perro. Yo no me voy a comer mi vómito. Así que no. Y eso era muy fuerte escuchar. Y para él era muy fuerte escuchar. Entonces, se ve también, haciendo eco de las preocupaciones que tú estabas trayendo, es algo muy serio, muy duro. Y la verdad no sé qué tipo de conversaciones se tienen que tener para poder realmente escuchar eso de fuerte. Porque si él piensa que no estamos respetándolo, porque es muy grave. Y
eso también es una cosa muy grande que yo he escuchado en tensiones que hay en diferentes, en las pastorales mayas, allá en Estados Unidos, las tensiones que hay. Son muy católicos, muy orgullosos de su fe. Y que el otro, por ejemplo, si se quieren traer una ceremonia maya, hay mucha preocupación entre ellos mismos. Entonces también hay retos generacionales, cuando los jóvenes están queriendo recuperar su identidad y los mayores lo ven como una falta de lealtad. Y no sé qué tipo de conversación se tiene que dar. ¿Recuerdas, Joaquín, el hermano de hace 2 años, cuando nos reunimos en Medellín? El hermano de esa comunidad que tenía falda, ¿cómo se llamaba? ¿Qué comunidad era? Misak. Pero él decía, como, a ver, espérense, yo regresé de ese encuentro también un poco con preguntas y un poco, Creo que el profesor. conflictuada, porque él decía, a ver, me están diciendo que lo que yo he creído, por lo que yo he muerto también, por lo que yo he puesto en riesgo mi vida, por lo que yo he luchado, entonces no era así, porque ha sido una lucha también con su pueblo y su cultura, y ahora me están diciendo que no era por ahí. Entonces entiendo que no es facilito, son preguntas. Quiero aportar nada más desde la perspectiva de la iglesia eurocéntrico dominante, que si es necesario llamar a esta iglesia a escuchar voces de indígenas. Y yo creo que sí, pero con mucho cuidado, ¿verdad? Porque creo que, especialmente pensando en cómo se ha humillado muchos pueblos, la iglesia eurocéntrica viene con una falsa humildad, ¿verdad? Ay sí, pobrecitos, ¿verdad? Vamos a escucharlos. Y en esa lástima creo que no hay una escucha activa, especialmente porque la iglesia eurocéntrica ha heredado los patrones y de cómo se debería hacer, ¿verdad? Iglesia, y ha ganado adeptos muy fuertemente en muchos pueblos. Bueno, cuento de Comalapa, ¿verdad? De la forma en la que se hace iglesia, la forma en la que se dirige el culto, la forma en la que se excluye incluso a la gente, ¿verdad? Y ha heredado una fragmentación bárbara, ¿verdad? En la iglesia. Entonces, si la iglesia misma eurocéntrica no ha resuelto sus cosas y quiere venir a escuchar, pero con una falsa humildad, ¿verdad? Como démosle la voz, pero sin dejar o reconocer que su modelo ha fracasado, ¿verdad? Creo que y escuchar otros modelos y decir, bueno, vamos a ver tus modelos, cuál sería un modelo que sería sin el modelo que ya te heredé, ¿verdad? Y lo cuento así porque es muy triste. En Comalapa hay una división incluso de iglesias católicas. La iglesia católica está peleada. Está la iglesia de Antioquía y la iglesia de Vaticano. Y hasta hubieron muertes en el 78 porque se querían separar, porque la cofradía no quería apoyar unas cosas y cosas así. Y se pelearon y hasta la fecha están divididos. Y peor aún, entre evangélicos y católicos, ¿verdad? Pero eso es una herencia de la misma iglesia eurocéntrica, ¿verdad? Y la gente no es ni culpable, pero solo lo heredaron, ¿verdad? Entonces, esos imaginarios, ¿verdad? Uno se pregunta cómo lucharlos, ¿verdad? El otro día solo les cuento una experiencia. Bueno, ya saben que yo soy no indígena, pero vivo rodeado de indígenas, ¿verdad? Mis vecinos a frente, atrás, a la derecha, a todos lados son indígenas y mi esposa es indígena. Pero a la diagonal viven 2 señoras y ellas venden huevos y todo, y ya son mis amigas. Doña María, Doña Flor, y voy a comprarle siempre los huevos. Y un día me pregunta, empezamos a hablar, ¿y usted qué es? ¿Evangélico o católico? ¿Verdad? Y ahí empezó el diálogo, ¿verdad? Y esos diálogos quizás son frutos de lo que Memoria Indígena ha hecho en mi vida, ¿verdad? Como no indígena.
Y yo le decía, yo soy católico evangélico. Y se quedó así. Y yo le dije, es que yo crecí en la iglesia católica, me bauticé, hice la primera comunión y todo, y amo mucho mi herencia católica, las cosas buenas, pero después tuve un caminar por la iglesia evangélica y todo, y ella no podía creer lo que estaba escuchando, ¿verdad? Pero esos diálogos ahí en lo cotidiano permiten esa apertura, ¿verdad? Entonces ahí decía la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para comenzar realmente a escucharnos? Yo creo que sí, volver al modelo de Jesús desde lo indígena, ¿verdad? Cómo Jesús caminó como quizá un extranjero que se hace carne y va y estar en esos diálogos. Y recuerdo lo que hizo Memoria Indígena, lo que vivimos en Comalapa. O sea, yo creo que eso marcó profundamente el corazón de muchos allá. Y faltan muchos todavía chicos que tenemos en mente que nosotros estamos como deseáramos que hubieran estado ahí, porque hay un pintor buenísimo de Comalapa que se ha resistido al arte tradicional, comercial. Él se ha resistido porque dice, yo quiero pintar lo que hay en mi pueblo, los personajes de mi pueblo, las calles de mi pueblo, y quiero intentar vestir el traje de mi pueblo, pero en la iglesia lo tildaron de mayense, lo dicen, ¿verdad? Y él ya no quiere volver a la iglesia, pero quiere estar con Dios, ¿verdad? Entonces, lamentamos mucho que él no fue, porque seguro le hubiera sido mucho provecho, pero hay que seguir intencionando esos diálogos, y mejor incluso eso, ¿verdad? Cuando viene alguien de afuera, de otras comunidades, y dicen, mire, tenemos estos retos en la Sierra Nevada, estamos viviendo, y eso se vuelve un poquito más, ¿verdad? Que a veces que los que estamos ahí, ¿verdad? Entonces creo que eso fue muy valioso, marcó un hito muy importante, y lo quiero volver a reconocer. Sí, yo lo que tal vez a veces en la juventud hay más apertura porque siempre nos quieren hacer tomar un partido y o sea, siempre como que la lógica sea eso, estás en contra de esto, lo otro. Pero sí, yo creo que sí hay que tomar también actitudes que también genere otro tipo de relaciones. Entonces, pues es digamos que mi reto personal eso ha sido, como también estar ahí implica, pero si se supone que eres evangélico, ¿por qué estás aquí donde están haciendo un ritual o cosas así? Entonces, y lo mismo, si hay otro grupo, otro bien radical, y pues, porque más allá de eso que le han impuesto y adoptado, es que pues también es mi hermano, es indígena. Entonces, creo que debe primar eso. Afirmando que eso podría ser como una contribución de nosotros, los indígenas, en tantas divisiones que hay en temas de iglesia. Como decías ayer, optar por la paz y la reconciliación. Sí. Sí, yo creo que también es esas conversaciones que ya se están empezando a tener, no tanto de eso se hizo mal y esto es lo bueno, lo nuevo bueno que hay que hacer, porque entonces sí se va a sentir esto. Entonces con lo que yo he peleado, con lo que yo me he identificado, no ha servido. Y lo entiendo muy bien, lo entiendo muy fuerte. Y por ejemplo, algo que les doy contexto, hay un libro que salió allá en Estados Unidos de los ministerios interculturales, y es algo que fue sacado por la Conferencia de Obispos Católicos, y ayuda muchísimo. Hay un montón de cosas buenas ahí, y eso se está usando mucho en las parroquias, donde son iglesias donde hay de muchos diferentes grupos culturales, vietnamitas, latinos, qué sé yo, montoneros ahí, filipinos, coreanos. Entonces, ¿cómo se puede trabajar en una sola iglesia esas diferencias? Sin embargo, cuando yo lo leí, me dolió algo, porque decía ahí que el evangelio entra a las culturas, y desde dentro de las culturas
cambia o destroza o mueve las cosas que no son. Y yo creo que ese tipo de... y aún Eso es lo que Dios creó. aún entro dentro de un manual de cómo hacer ministerio intercultural. Eso es tan violento y eso todavía está muy, muy presente. Entonces es como un trabajo muy, muy suave, pero es muy peligroso también porque eso es lo que supuestamente se ha dicho, ¿verdad? Cristo entra y transforma y como que levanta para lo que va a ser la cultura. Entonces también tiene su otro lado que uno dice sí, porque somos humanos y pues nos equivocamos y la regamos y de ahí Cristo nos sana, nos salva. Pero realmente significa eso, que tenemos que entrar y destrozar y no ver cómo en eso se ha revelado y la revelación que está ahí. ¿Qué es lo que tiene ahí que tal vez no se va a ver como nosotros pensamos que se va a ver? Yo creo que esa parte son conversaciones. Y eso va en línea con, creo que lo mencionó Carlos o alguien, no sé, que también en la parte de la herencia de la iglesia eurocéntrica está la categorización, ¿verdad? Cristo está sobre todo y por todo, ¿verdad? Por sobre cualquier cultura, tradición y demás. Y es un pensamiento incluso que las instituciones académicas repiten, ¿verdad? Y muchos pueblos, iglesias indígenas confían mucho en la Biblia, pero sin esas lecturas que intentamos querer palpar o ver o compartir. Y el hermano Carlos compartía, no sé si este libro lo han leído o qué, pero algo de Cristo y la cultura, o Cristo y los pueblos indígenas, algo así, que hablaba que Cristo era el que creó las culturas y estuvo ahí en la creación de las culturas, de los pueblos y todo eso. Entonces, ayuda como a desenredar esas cositas, ¿verdad? Creo que sería necesario porque sí tenemos mucha herencia en la cosmovisión, por ejemplo, de que está la caída, entonces todo es malo, ¿verdad? Hasta la cultura es mala, ¿verdad? Y eso niega y categoriza. Entonces Cristo vino y está sobre todo. Pero a mí me ha servido conversar con vos, Isma, hace 2 años, porque a veces también uno idealiza. Yo creo que a veces se mueve como en los polos. Entonces, entre las preguntas que me hago es, ¿quién dice qué es bueno en una cultura y qué no es bueno en una cultura? ¿A partir de cuándo? En mi cultura hay cosas que son muy buenas y hay cosas que no son buenas, igual que en todas las culturas. Entonces, ¿quién dice, no sé, la mutilación femenina? Desde el occidente vemos como un horror, pero tiene su parte, no sé, cultural y simbólica, o los matrimonios arreglados, que desde la libertad que le encanta al occidente promover, igual es un horror, pero en verdad, o sea, tiene sus cosas que también hacen mucho sentido. Entonces me pregunto, quién mide esto de esto es malo, esto es bueno, cuál es el parámetro en la cultura? Pero Isma me contaba que hay en verdad prácticas culturales suyas en los Wiwas que vos ahora como una persona, un papá cristiano, dices, ojo, yo esto no estoy tan seguro. Entonces hay partes que desde mi fe quiero afirmar mi cultura, pero también desde mi fe miro mi cultura con un poco de criticidad. Pero me parece que es como algo es una cosa como muy que uno tiene que vivirla, uno desde afuera no lo puede juzgar, uno tiene que vivirla y como discernir desde adentro. No sé qué parte de eso es como un asunto realmente personal, no sé si las opciones que vos tomas son tuyas y de todo el mundo, o son tuyas, pero a lo mejor a otro cristiano wiwa no le parezca tan malo algunas cosas que para ti sí. Entonces, sí, siempre me parece como una cosa compleja, ¿no? Sí. Yo pienso que, volviendo a lo que puede contribuir la iglesia indígena a la iglesia. No, sí. Entonces, sí. Cuando hablamos de los relatos que hay en las comunidades indígenas, creo que nos permite también, quizás es algo que pueda causar algo de tensión, pero puede completar, o completar no sería la palabra, sino
contribuir a lo que dice ya las Sagradas Escrituras, que no está presente porque solamente está desde algunas perspectivas, pero creo que la iglesia indígena, con sus relatos de interpretación y aún contando su historia, contribuye mucho. Y me recuerdo a lo que hablaba Paul acerca de que nos vemos como imagen de Dios, pero la demás creación no es la imagen de Dios. Pero sin embargo en las narrativas indígenas sí se habla sobre algunas muy claramente, otras uno lo interpreta así. Entonces yo creo que a veces nos da miedo leer algunos de estos relatos, narrativas y cómo interpretar nuestra fe a través de esos relatos. Pero sin embargo, si vamos a ver una película en cine, la gente dice, Dios me habla a través de la película, porque yo lo he escuchado en las iglesias, la gente dice, Dios me habla a través de la música. Y sabemos que Dios no habla a través de la vida, pero cuando se hablan de relatos indígenas, no, Dios no me puede hablar a través de allí. Por eso tiene que ver con el estigma. Y por otro lado, aunque es cierto que hay una tensión, porque o sea, todos los seres humanos vivimos en ambigüedades, como dice nuestra amiga Juana, que no está aquí, Aymara, también es necesario afirmar las cosas buenas de los pueblos indígenas, porque siempre se escuchan las cosas malas. Entonces, por ejemplo, en el libro que varios de nosotros escribimos para el Journal de la FTL, una crítica de la editora era, ¿por dónde dice aquí que las culturas indígenas, cómo no idealizarlas? Porque nadie escribió algo negativo. Entonces sí, no es que nadie escribió algo negativo, pero en la introducción entonces dijimos que no es que nosotros no aceptemos las cosas negativas de nuestro pueblo, pero también la iglesia necesita, eurocéntrica, desconstruir sus narrativas negativas de las comunidades indígenas. Y solamente se puede también viendo las cosas que son buenas nuevas en nuestras comunidades. Eso no quita que uno es consciente de la realidad de nuestros pueblos. Sin embargo, a veces puede ser peligroso también hacer un sobreénfasis en las cosas solamente negativas y decir, bueno, es que toda cultura es cierto, pero como esa narrativa no está presente en la hegemonía, hay que decir las cosas con franquezas, así son, y ver las cosas positivas, porque si no te hunden. Y yo creo que a veces sí sucede, que me parece, no en este equipo, pero que hay mucha justificación de parte de la gente cuando se le dice las verdades y dice, no, pero tú también haces esas cosas malas en tu pueblo. Porque no voy a decir los nombres, pero una vez estuve en una reunión X con grupos de teólogos y un hermano indígena, que tampoco voy a decir el pueblo, dijo algo, no contra, sino dijo las verdades, y después todos se levantaron como a defenderse, pero en su defensa dice, es que los indígenas no son santos, y yo me quedé pensando, ok, es cierto, el tema aquí está que no somos capaces como de hacer silencio, de escuchar, y a veces no son los momentos, y de evaluarnos. Entonces, más que nada para mí, como parte de como un consejo para nosotros y para la iglesia global, es cierto, todas las culturas tienen cosas que no son buenas, pero el tema es cómo somos capaces de no reaccionar siempre defendiéndonos, de tal manera que la defensa se vuelve una muralla y a la final nunca nos interpeló, porque siempre porque no hubo diálogo. Y por eso yo creo que es muy pertinente lo que tú dices, María Alejandra, de cómo allí entonces escuchamos, porque tú hablar con Ismael fue un diálogo que escuchaste, pero hay otra gente que no llega a ese proceso, sino que se queda ahí, bueno, ¿qué me puede decir a mí? Nada. Y yo lo he visto, y lamentablemente la gente que tiene mucho poder, aún en la academia, cree que tiene la última verdad, o la primera, ¿cómo sería? O la verdad absoluta. Entonces hasta se burlan, porque yo me acuerdo que un hermano decía, no, pero es que son los más borrachos que existen en tal país, que andan y ustedes hablan de que viven la vida plena, etcétera, pero yo los veo tirados y regados. Y eso falta de análisis también de la memoria histórica y de lo que sucede estructuralmente. Entonces yo ahí sí creo que por eso también es necesario como afirmar fuertemente también las cosas positivas, y que a veces no es un desconocimiento de mi propia realidad, es una cuestión de que también la herencia colonial nos ha traído un poco
de esta clase de... Están más oprimidos Sí, y el pueblo y ya heredó la opresión y le siguen oprimiendo. Yo creo que hay una reflexión un poco hilando lo que están diciendo, pero ya muy personales, que siento, al menos desde mi punto de vista, en muchas personas como un temor a fracasar o a equivocarse, y una necesidad de encontrar respuestas que nos tiende a mover. Bueno, nos da pena, por ejemplo, reconocer que podríamos haber hecho algo que en el pasado que ahora pues no estamos de acuerdo, o escuchar, por ejemplo, los relatos de las comunidades indígenas, porque pasamos mucho tiempo peleando con eso. Entonces creo que allí veo una necesidad desde trabajo muy a nivel de actitudes, también teológica, de promocionar un poco esas ideas de las múltiples conversiones, ¿no? De que podemos ser personas futuras, que tenemos plena libertad de equivocarnos y eso no nos hace mal, ¿no? Y todos lo hacemos, ¿no? Sí. Descubriendo otras, sí, como una espiral, seguir profundizando, seguir ampliando, y que caminar con un poco más humildad, ¿no? De pensar, en este momento lo que estoy promocionando, lo que estoy pensando, es algo que he encontrado, ¿no? Pero tal vez en 10 años no voy a estar mirando hacia atrás y pensar, ay, si solo supiera lo que ahora sé, ¿no? Sí. Pero, con un poco más de gracia para todos y para nosotros mismos. Sí, y creo que están los ejemplos en el Antiguo Testamento de que Dios, que el pueblo de Israel tuvo un proceso de caminar y cosas que no hacía bien y cosas que de repente hacía bien, y yo creo que lo que hablas de la paciencia y la humildad es muy importante, porque se nos olvida toda esa historia del mismo pueblo que hacía cosas que no eran correctas para la paz de otras y el chalón de otros y otras. Sin embargo, vemos esa paciencia, pero cuando hablamos muchas veces de comunidades indígenas, como la paciencia se agotó, parece que ya pasó, tiene que ir muy rápido. Y también con nosotros, pero como estamos hablando de comunidades indígenas, yo creo que está bueno hacer una lectura de cómo ha sido el desarrollo del proceso de caminar del pueblo de Israel a partir también de sus propias conversiones. Claro, no se le llama conversiones, pero a eso me refiero como en ese camino, ¿no? Es éxodo. Sí. Eso iba a mencionar, porque cuando a veces mencionan mucho de las cosas malas de nuestros pueblos, ¿va? Trato de hacer eso, ¿no? Igualarlos, ¿va? Cómo eran los antepasados de Abraham, ¿va? O el mismo Israel que ya tenía la luz y hizo cosas peores que los que no, ¿va? Entonces ahí se igualan con nuestros abuelos aquí, antepasados, en las cosas malas en estas regiones o los pueblos indígenas, ¿no? O también a veces viene eso también con lo político, ¿va? En el libro en esa tesis que hizo el premio Nobel de Guatemala, ¿va? El problema social del indio, ¿va? El indio es borracho, es perezoso, ¿va? Pero él está haciendo notar nada más eso, mientras que esa era una forma, por ejemplo, de resistencia, ¿no? Porque había mucha opresión, mucho cobro de impuestos, ¿va? El indio es trabajador, hace cosas buenas, pero ellos hacen notar a veces nada más las cosas malas, sin darse cuenta que ellos mismos causaban, digamos, esa forma de vida, ¿no? Y lo mismo pasa a veces tal vez dentro de la iglesia, ¿va? Por ejemplo, cuando surge ese problema entre los cristianos griegos, creo, y los judíos, ¿va? ¿Será qué podría ofrecer los cristianos griegos? Aquí dice, después son seleccionados unos cuantos ancianos llenos del Espíritu Santo, serviciales, con conocimiento de historia. En este caso Esteban va comenzando desde el Antiguo Testamento hasta ser apedreado, ¿va? De la misma manera nosotros tenemos todo eso, pero a veces en nuestro pasado, ¿va? O en el presente también, que están las cosas malas, eso se señala, ¿va? Entonces, por lo tanto, ¿no? Sí, entonces como que hace falta indagar tal vez historias, digamos, en nuestros cuentos, ¿no? O experiencias que fueron heroicas, y mencionarlas y hacerlas públicas,
Entonces, y que todos pues vean tanto lo malo y que tal vez donde hemos estado o estamos, y también lo bueno que ha hecho Dios, digamos, a través de pueblos indígenas, pueblos de Israel y todos los creyentes. Eso sería. Qué bonito contar, perdón, las parábolas entonces de Jesús en cada pueblo indígena, ¿verdad? ¿Quién es la mujer samaritana en Cuna? ¿Quién es la mujer samaritana en la Novada? Creo que estamos también viviendo una época muy interesante por todos los movimientos de descolonización, muy consciente. Y, por ejemplo, cuando hace, qué sé yo, unos 15 años atrás, cuando empezó todo en Bolivia, antes de que Evo llegue a la presidencia, o cuando ya llegó y todo lo que estaba pasando, yo escuchaba gente ahí, ¿no? Y decía, pero ¿cómo? Están tan enojados. ¿Por qué están tan enojados? ¿Por qué no podemos vivir en paz? Y yo estoy, ¿de qué planeta vienes? Pero es que parece que viven en otro planeta. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo pienso a veces que así como Cristo hubo un momento de abajamiento y lo hizo, bueno, por lo de Cristo lo hizo porque es Dios, ¿no? Yo creo que en este caso, como cristianos, somos responsables de lo que ha hecho la iglesia, de lo que ha hecho el cristianismo, nos guste o no nos guste, seamos o no seamos responsables, porque eso me hace recuerdo mucho a los diálogos en Estados Unidos sobre el racismo. Entonces también muchas personas anglosajonas blancas están, pero yo no soy racista. Yo no tenía, mi familia no tenía esclavos. Nosotros venimos, por ejemplo, somos irlandeses, nos pasó. Nadie les está quitando su realidad ni sus opresiones. Pero la realidad es de que se han beneficiado de la esclavitud de la población negra. Y eso así es. Yo creo que eso es parte de las conversaciones internas y eso nos presenta con otro tipo de ministerio que tal vez no es muy común, que tal vez pueden mirar como que estamos medio tibios, medio que no le entramos, pero es que también creo que, y eso, no me acuerdo el nombre de esta teóloga brasilera, que ella es negra. Ella decía, hay que reconocer cómo fue que muchos pueblos se hicieron cristianos. Y eso también significa que hay momentos en que es mejor quedarse callado y dejar ser, hasta que se puedan entrar en conversaciones cuando están... Es decir, uno no puede tener buena conversación cuando todavía está sanando. No vas a entrar a jugar fútbol cuando te han roto la rodilla. Tienes que sanarte primero. Ese es otro tipo de misión, te digo. Y ayer revolcado. Ayer revolcado. Eso me hace pensar mucho. Sí. Sabes que con esto que dices, yo estaba pensando en estos últimos meses que mucho del trabajo que hacemos en varios lugares, y creo que en Memoria Indígena también es como puentes. Y ser puentes es tenso porque unes lados que son diferentes, entonces tienes que como reconciliarte con la ambigüedad, tienes que reconciliarte con el no estar ni en el un lado ni estar en el otro, y eso implica ni caerles bien a los del un lado porque te consideran muy algo, ni en el otro lado porque te consideran no lo suficiente algo. Entonces eres el comunista o eres el demasiado liberal, agringado, o eres sí, entonces siempre es eso, ¿no? Pero creo que parte de este trabajo de ser puente tiene que ver con, creo que necesitamos desarrollar capacidades de comunicar, porque en la comunicación te juegas la causa. Entonces yo siento que así como hay con el feminismo, con temas de género, tenemos amigas que realmente la vocación es, y yo entiendo
es que es la justicia y hay gente que está llamada tal vez a gritar el mensaje y a sacarlo porque la injusticia no puede seguir esperando, no te da tiempo, o sea, han cometido injusticias por tanto tiempo y con los pueblos indígenas que no necesitamos esperar 10 años más, 100 años más, el tiempo de sacarlo es justo y es ya, pero a veces en el sacarlo y gritarlo y ya rompes el puente y perdiste la causa. Entonces creo que en el reino hay espacio para eso y hay espacio para lo otro también, hay espacio para el puente y creo que Memoria Indígena es puente. Pero yo creo que hay una tensión fea porque por un lado el proceso, la gente necesita escuchar y necesita su proceso para ir, porque a mí me dicen mis colegas en Inglaterra también, no somos responsables, pero no tenemos la culpa de lo que heredamos, pero sí somos responsables de lo que transmitimos y el no darnos un chance de reflexionar y pensar nos hace culpables de no cambiar, el no cambiar nos hace culpables. Entonces, por un lado entiendo que haya un proceso y que uno tenga que encontrar maneras de comunicar y que uno tenga que ser pastoral y entender que probablemente la primera reacción sea el tomatazo, pero a la segunda tal vez ya no tanto. Pero por otro lado hay una injusticia que también necesita ser cambiada. ¿Por qué tenemos que seguir esperando más tiempo cuando ha pasado suficiente? Entonces creo que hay no tenemos tiempo para seguir esperando que los otros se conviertan para ver si se cambia. Y lo que pasa es que mientras pasa eso muchos mueren. Claro. Entonces no es una cuestión es una cuestión de la vida. Porque no somos responsables, pero sigue el extractivismo, la gente se muere, no come, se contamina el agua y todo lo demás. Y hoy mismo está muriendo alguien, ¿no? Sí. Entonces, pero sí creo que también es importante el tema de las reformas internas de las propias comunidades, que a veces no necesariamente solamente es con cómo nosotros entendemos el Evangelio, ¿no? Sino que esas reformas muchas veces se dan desde el Evangelio, pero desde sus perspectivas y espiritualidades. Yo creo que es muy importante narrar esas historias de propias reformas. Hoy contabas en el CUNA ha tenido varias reformas. ¿Por qué? Porque nosotros obviamente en nuestras ambigüedades también tenemos cosas que no son buenas, pero ha sido una reforma desde adentro y no necesariamente totalmente ligada al cristianismo, sino del Evangelio, cuando es buena nueva, ese Evangelio, de sus propias formas de entender la vida, en este caso el valor. Amén. Amén. Ya mucha gente levantándose. Será el fin de la conversación. Creo, pero podemos seguir hablando otro día. Les voy a invitar un café. Muy bien. Ya, por Zoom. Gracias. Muchas gracias. Pues Betty va a ser media hora. ¿Cuánto hemos estado? Yo creo que estamos ahorita.